Justo antes de morir, me convertí en la elegida del cielo, capaz de adivinar el contador regresivo de la vida de los demás y salvarlos de las manos de la muerte. Cada vez que evitaba un accidente, mi propia vida, que estaba al borde de la muerte, se prolongaba. Justo cuando pensaba que esta bendición continuaría para siempre y que recibiría la bendición eterna, apareció alguien que tenía la misma capacidad que yo, pero que cada vez que salvaba a alguien, restaba 3 años de su propia vida. Resultó que no era yo la elegida, sino él. Capítulo 1. 1. Estoy enferma. A los 18 años, un momento de la vida lleno de múltiples significados, me diagnosticaron cáncer terminal. El médico me dijo con delicadeza que solo tenía 2 meses de vida. Para no preocupar a mis padres, me sometí activamente al tratamiento y les dije que me recuperaría. Pero yo sabía que no iba a mejorar. De repente, un día, vi algo extraño en mi campo de visión. Una serie de números en blanco que se desplazaban en el cuello de cada persona. Después de un tiempo, descubrí que se trataba del contador regresivo de su vida. Una vez que un accidente estaba a punto de suceder, esos números se detenían y se convertían en un negro siniestro. Y cada vez que evitaba el accidente y lo salvaba, los números negros volvían a ser números en blanco que se desplazaban. Mi cuerpo, al que se le había dado la condena de muerte, también comenzó a recuperarse poco a poco. Pensé que esta era una bendición ganadora, que era el cielo que usaba mis manos para amar a los demás. Me convertí en el Hijo de Dios. Me recuperé y salí del hospital, volviendo a una vida normal. Justo cuando pensaba que había obtenido una segunda oportunidad y había descubierto el secreto del cielo, conocí a Diego. Ese compañero de secundaria que era muy estudioso pero tenía un carácter solitario. Hacía 7 años que no nos veíamos y no habíamos escuchado nada de este estudiante destacado desde el examen de admisión a la universidad. Llegamos a la estación de Vance Road. Los pasajeros que van a bajar, prepárense por favor. La próxima estación. Levanté casualmente la vista hacia la estación de tren, a través de la ventana, vi un rostro familiar pero al mismo tiempo extraño. Era Diego. Antes de poder pensar en cómo estaba en esta ciudad, vi los números negros en su cuello, fríos y desafiantes. Mis ojos se dilataron repentinamente. Y él, solo me miraba en silencio. Luego, levantó la mano derecha y señaló su cuello con 2 dedos. Justo donde se mostraba el contador de su vida. En un instante, una corriente eléctrica pareció atravesar mi cerebro, haciéndome incapaz de apartar la vista de sus profundos ojos. Sin dudar, bajé del tren y lo perseguí cuando se perdió en la multitud. Llamaba su nombre y lo seguí hasta un vecindario. Parecía no oírme, hasta que aumenté el paso y lo agarré. En el siguiente instante, un florero pasó rozando su cuerpo y la tierra y los fragmentos de teja se esparcieron por el suelo. Instintivamente, cubrió mi cabeza y me protegió de algunos fragmentos que volaban. De cerca, vi claramente que los números negros en su cuello volvieron instantáneamente a ser blancos. Pero el número que se mostraba me dejó sin aliento. Solo quedaban 10 años. Miré con incredulidad su rostro de 20 y tantos años, incapaz de imaginar por qué iba a morir en 10 años. Enseguida, se escuchó un estridente chirrido de frenos en la distancia, seguido de un estruendo. Antes de poder mirar, vi que los números blancos en su cuello se redujeron repentinamente en 3 años. Frunció el entrecejo y se arrodilló, cubriendo el pecho con una expresión de dolor. Apresuradamente lo sujeté para evitar que cayera. ¿Qué te pasa? No respondió y, en el siguiente instante, se desmayó en mis brazos. 2. Miro el informe de examen físico que muestra todos los datos normales y al hombre en la cama que fue diagnosticado con desmayo por anemia. En un momento, no sé qué está pasando. Él es el único persona que, después de ser salvado por mí, en lugar de que los números continúen desplazándose, los números en su cuello disminuyeron en 3 años. Aunque desde que puedo ver y cambiar el destino de los demás, siempre me he dado airs de poder mirar a los seres humanos desde la perspectiva de Dios. Pero también sé que solo puedo cambiar los accidentes. Hacer que los números negros fijos vuelvan a ser un contador regresivo en blanco. Y sobre esa serie de números en blanco, no tengo ningún poder. Antes de que hubiera este tipo de cambios, siempre pensé que era un contador sin emociones, mecánico y estable. Su aparición rompió mi percepción de mí misma y también de este mundo. Pero más que eso, me preocupa su vida que le queda menos de 10 años. He experimentado la muerte sin poder hacer nada, así que siento más empatía que nadie en este momento. Él era tan buen estudiante, seguro que ya estaba viviendo la vida que quería. ¿No es por eso que la gente trabaja tan duro? Pero ahora. Miro hacia él, todavía dormido,
con labios pálidos y un rostro pálido y enfermizo. Trato de recordar algunos fragmentos de él en la secundaria, pero no puedo recordar nada. Solo recuerdo que en aquel entonces era muy aislado, comía y volvía a casa solo, sin amigos. Según los demás compañeros, siempre decía cosas extrañas. En aquel entonces, yo, que me encantaba defender a los débiles, lo ayudé varias veces. Un simple gracias fue nuestro único trato. De repente, el teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, recordé que no había pedido permiso para faltar al trabajo hoy. ¿Yan Yan? ¿Dónde estás, Yan Yan? ¿Te ha pasado algo? ¿Por qué no has venido al trabajo todavía? Su tono era un poco ansioso, no esperando ni una respuesta mientras me llamaba. No pasa nada, estoy en el hospital. ¿Podrías pedir permiso para mí con la señora Lee? ¿Estás en el hospital? La voz de la otra parte se elevó repentinamente. ¿Estabas en ese autobús? Me quedé perpleja y respondí sin pensar, ¿qué autobús? El autobús 255. Esta mañana, durante la hora punta, chocó con un coche que pasó el semáforo en rojo en la intersección de Mingyuan Road. Poco a poco, ya no podía escuchar lo que decía. Colgué rápidamente el teléfono y abrí la noticia con nerviosismo. Vi las horribles imágenes de la escena del accidente, con un título que mostraba datos de mortalidad de explosivos. Y ese lugar coincidía exactamente con la dirección de la explosión que escuché esta mañana. En ese periodo de tiempo, este autobús que pasa cada 20 minutos era el único que yo bajé esta mañana. ¿Cómo he llegado aquí? La voz que apareció repentinamente me asustó y solté el teléfono, que cayó en la cama. Diego echó un vistazo y vio la imagen roja. Apresuradamente lo recuperé. Ah, estás despierto. ¿Te sientes mejor? No me respondió. Miró el frasco de la infusión que estaba casi vacío y extrajo la jeringa con la mano. Intenté detenerlo con nerviosismo, pero él ya había abierto la sábana y se estaba calzando los zapatos. Apreté los labios y retiré la mano, sintiéndome un poco excluida de su mundo. El médico dijo que te desmayaste por anemia. ¿Te sientes mejor ahora? No respondió y siguió agachándose para atarse los cordones de los zapatos. Como no respondía, decidí cambiar de pregunta. La pregunta que más me preocupaba. ¿Qué querías decir con ese gesto en la estación? Hay algo sucio. Respondió rápidamente y luego se marchó hacia la puerta del cuarto sin mirar atrás. Su actitud indiferente y superficial me molestó un poco. Además, dado su actual estado no era óptimo, no me importó si era ofensivo. Yo también puedo verlo. Tu tiempo se está acabando. Podemos hablar. Detuvo el paso y finalmente se volvió. Tú. Su expresión solo se alteró por un instante y rápidamente volvió a ser indiferente. ¿Qué estás diciendo sin sentido? Después de decir eso, no me dio más oportunidad de hablar y salió del cuarto. Al igual que cuando lo vi por primera vez, no podía detenerlo ni detenerlo. ¿No sabe? ¿Será demasiado coincidencia? ¿Es posible que la reducción de 3 años en su tiempo se deba solo a que de repente su cuerpo no resistió y, por eso, el tiempo cambió? No. He devuelto a muchos de la muerte, y puedo percibir con más sensibilidad que nadie la interferencia en la vida y la muerte. Diego debe tener alguna capacidad similar a la mía. Si somos iguales, ¿acaso lo que él está enfrentando también llegará a mí? Pensando en la drástica reducción de su vida, siento un escalofrío y, por primera vez, siento miedo a mi capacidad. ¿Esto significa que lo que yo pensaba era un don de Dios, algún día me puede terminar matando? En los siguientes días, estaba absorta pensando en Diego. Cielo estaba preocupada por mi estado y me sugirió que me diera un día de descanso. Mirando su rostro, de repente, recordé que ella también conocía a Diego. Así que, aprovechando el tiempo libre, la saqué a la cafetería. ¿Recuerdas a un compañero de secundaria llamado Diego? Asintió sin importarle mucho, por supuesto que recuerdo. ¿No se transfirió de escuela por ti? 3. Al ver mi expresión sorprendida, se dio cuenta de que era durante el periodo en el que yo estaba en el hospital. Ah. No sabías, justo no estabas allí. En aquel entonces, Li Chao y los demás estaban bromeando malvados con ti, y él se peleó con ellos después de escucharlo. Era el último año de secundaria, un momento muy sensible. Al principio, se decía que ambos lados se reconciliarían y no se haría caso, pero luego él no estuvo de acuerdo y se transfirió de escuela. Nadie me había dicho eso, porque en aquel entonces yo estaba siempre en el hospital.
Después de salir del hospital, volví a casa, me quedé en reposo y me preparé con ahínco para el examen de admisión a la universidad que se avecinaba. Casi no volví a la escuela. ¿Por qué hizo eso? Estaba un poco confundida. Me sorprendió que Xialuo estuviera aún más confundida que yo. Si ni tú sabes, ¿cómo voy a saber yo? Al decir esto, se acercó un poco más a mí, pero he oído decir que no se transfirió de escuela, sino que tuvo un accidente y murió. ¿Murió? ¿Qué tipo de accidente? Sacudió la cabeza. No lo sé, pero ningún compañero ha podido contactarlo. En este momento, los misterios en torno a Diego, alguien que muy probablemente tiene una capacidad similar a la mía, alcanzaron su punto máximo. ¿Por qué fingió su muerte? ¿Y por qué me ayudó? Ajusté mi corazón que latía con fuerza y saqué el teléfono para buscar el grupo de compañeros. En efecto, no había rastro de Diego, pero había a Li Chao. Solicité ser su amigo y, en poco tiempo, él me aceptó. Lo invité a una reunión por la noche. Cuando la comida ya estaba servida, él llegó tarde. ¿No es nuestra heroína Bai Yan? ¿Cómo se te ocurrió invitar a un pobre a comer? Aunque dijo eso, en sus ojos no había el respeto que se esperaría, y me miraba sin pudor, como si examinara a una antigua compañera de quien no había visto nada en mucho tiempo. Fui directa y le dije el motivo por el que lo había llamado, preguntándole si conocía a Diego. ¿Por qué preguntas por él? Ese chico hizo tonterías antes del examen de admisión a la universidad y yo le di una lección. Luego, la escuela le hizo transferir. Aunque había algunas diferencias con lo que había escuchado, el marco era correcto. Parece que recuerda a Diego. Ignoré su distorsión de la verdad y hice la pregunta que quería hacer. ¿Por qué se metió en mi asunto? La expresión de Li Chao se mostró un instante incómoda. Al darse cuenta de que no estaba allí para escuchar sus disparates sino para descubrir la verdad, su entusiasmo disminuyó. Se encogió de hombros sin importarle. ¿Cómo voy a saber? Ese chico se volvió loco de repente. Era solo una broma, ¿por qué ser tan sensible? Viendo que no respondía y que mi pupila negra lo miraba fijamente en el cuello, se tragó saliva con nerviosismo. ¿Qué estás mirando? Nothing, tienes algo sucio en el cuello. Desvié la vista sin que él se diese cuenta de los números negros que acababan de aparecer en su cuello. Para alguien que habla sin parar, dudo que pueda sacar algo útil de él. Después de escuchar esto, su rostro se puso pálido con asco, como si esa frase fuera su pesadilla, y rápidamente se excusó diciendo que tenía algo que hacer y quería marcharse. Apresuradamente lo agarré, no para preguntar más, sino porque los números negros en su cuello se volvían más intensos. Si se atrevía a marcharse, hoy por la noche seguramente pasaría algo. Pero él pensó que lo estaba reteniendo y un miedo inexplicable lo envolvió. Se liberó de mi mano con desorden y murmuraba algo. No fui yo. No fue yo. No pude escuchar lo que dijo después y no tuve suficiente fuerza para retenerlo. Se escapó de mí y corrió hacia la puerta. Lo seguí corriendo hasta un callejón angosto. Al final del callejón había una sombra. Llegué algunos pasos detrás de él y me detuve inmediatamente. Un hombre en la sombra estaba vestido con una chaqueta táctica negra y un gorro con visera. Se levantó del lado de un hombre tendido en el suelo. En su mano había un cuchillo con sangre y una cartera desgastada con monedas que se asomaban. Li Chao, por correr demasiado rápido, no se dio cuenta de la situación adelante. Cuando se detuvo, ya estaba a menos de medio metro del hombre de negro. El hombre de negro no pensó dos veces y se lanzó hacia adelante. Parecía que estaba a punto de clavar el cuchillo. Desaté el máximo potencial deportivo de mi vida y lo saqué hacia atrás. No se mantuvo en pie y me derribó. El cuchillo le cortó el brazo y la sangre brotó. Estábamos tumbados en el suelo, sin posibilidad de huir. Podíamos solo mirar cómo el hombre de negro se acercaba paso a paso. Li Chao temblaba de miedo y repetía constantemente, «No me mates». No he visto nada. Me esforcé por contener el pánico y lo miré fijamente a los ojos, los únicos que se mostraban, y la tatuaje negra en la mano. Capítulo 2. 4. De repente, una luz brillante se proyectó desde detrás de nosotros. El hombre cubrió rápidamente su rostro con la mano y nos miró con ferocidad. «Si no queréis morir, no digáis nada». Y luego se perdió rápidamente en la oscuridad. Empujé a Li Chao, que estaba encima de mí, y apenas pude girar la cabeza, pero debido a la luz en contra, no podía ver quién era. Solo sentí que se acercó algunos pasos y luego apagó la luz del teléfono. «¿Estás bien?» Diego se arrodilló y me ayudó a levantarme, agarrándome del brazo. «Ah.
Li Chao gritó de repente, mirando con los ojos desorbitados el rostro de Diego y jadeando fuertemente. Tú no eres muerto. Me quedé sorprendida. Entonces, él también sabía el rumor que Xia Luo había dicho. El momento de peligro que acabábamos de vivir había hecho que su emoción se descontrolara. Ahora, sentado en el suelo, se retiraba constantemente. No quería molestarte. La puerta se cerró accidentalmente. No me busques. No sé nada. Antes de poder preguntarle qué estaba diciendo, escuché el sonido de Diego llamando a la policía de emergencia. En poco tiempo, llegó la policía y la ambulancia. El víctima, cuya vida estaba en peligro, fue subido a una camilla y los tres fuimos a la comisaría como testigos oculares para hacer declaración. Cuando salimos de la comisaría, la noche se había oscurecido aún más. Diego me pidió que me quedara aquí un momento y luego entró en el supermercado de al lado. Antes de marcharse, Li Chao me vio y me dijo en silencio: maldita suerte. Sabía que me culpaba por haber dado pistas y temía ser implicado. Después de todo, el hombre de negro nos había amenazado antes de marcharse. Incluso cuando yo describí la característica del tatuaje y la policía le preguntó de nuevo, él se negó a hablar, diciendo que no tenía ninguna impresión y no había visto nada. Los animales siempre buscan lo beneficioso y evitan lo perjudicial. No lo culpo. No dije nada porque quisiera destacar o porque me sintiera llena de justicia, sino porque el hombre agonizante todavía estaba en peligro de vida. Un hombre de mediana edad, en una época en la que el pago electrónico es fluido, se aferraba desesperadamente a una vieja cartera llena de efectivo. Él solo trabajaba honestamente, cobrando su salario diario o semanal. No sabía lo que significaba no dar el dinero, solo sabía que si lo daba, su familia tendría que pasar por un difícil periodo. Solo no quería que aquellos que estaban esperando por él en casa sufrieran. En poco tiempo, Diego salió del supermercado con una botella de agua. La abrió y me la ofreció. Ese hombre es un fugitivo. Intenta caminar en compañía estos días. No hagas nada tan peligroso de nuevo. Me voy. Tomé el agua y estaba distraída. Tal vez recordaba cuando era pequeña, siempre era marginada y maltratada por defender a los demás. Los débiles decían que me metía en asuntos ajenos, y los fuertes me burlaban como al agricultor mordido por la serpiente. Bai Yan. Volví a la realidad y me di cuenta de que todavía no se había ido. Frunció el entrecejo y sus largas pestañas dejaron una sombra en la luz de la calle, haciendo que sus hermosos ojos se vean aún más profundos. Lo sabemos, ¿no? Continuó, la gente puede permanecer en silencio, pero no puede burlarse de aquellos que luchan y gritan. Lo miré perpleja y sin querer, respondí. Porque la luz que ellos generan, algún día llegará a ti. Su entrecejo se relajó y suspiró suavemente, asintiendo con la cabeza. ¿Así que me ayudaste en el último año de secundaria por eso? ¿Para defender a los débiles? Echó un vistazo al tráfico al lado mío y se acercó un paso hacia allí. Te lo devuelvo. Me salvaste. Estaba contra la luz y los sentimientos en sus ojos estaban ocultos en la sombra. Hizo un gesto con la barbilla hacia la dirección de donde veníamos. Eso de que Li Chao me encerró. Encerrar. Diego y Li Chao del 6º año de secundaria, violaron las reglas de la escuela y entraron sin permiso en el laboratorio, causando un incendio. Expulsión. Reprimenda en todo el colegio. Solo recuerdo que el laboratorio se incendió y la puerta estaba cerrada desde fuera. Después de abrir la puerta, vi a un chico tendido al lado de la puerta. Luego, lo llevé en mi espalda hacia abajo y, inmediatamente, busqué a un profesor para llevarlo al hospital. No éramos de la misma clase en la escuela secundaria y no teníamos contacto, así que no fui a visitarlo al hospital. Después de recuperarse, tampoco vino a buscarme. Poco a poco, también olvidé este asunto. No imaginé que nuestra conexión se debiera a esto. ¿Y entonces, por qué te trasladaste de escuela? Me miró pensativo y luego sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír y me quedé un momento sin aliento. ¿Sabes que estás preguntando sobre mis asuntos personales? Me sonrojé un poco de vergüenza y estaba a punto de explicarme cuando vi que los números en su cuello se estaban convirtiendo en negros. 5. ¿Puedes acompañarme a casa? Aunque era extraño decir esto después de que él dijera que se iba, tuve que atreverme a decirlo en este ambiente. Tal vez mi expresión se volvió repentinamente seria, y su sonrisa también desapareció. Respondió con voz grave, sí. Durante el camino, estuve muy alerta. Debido a que la policía,
según mi descripción de las características, identificó al hombre como un fugitivo transfronterizo y tenían que contactar con la localidad para verificar y discutir una estrategia. Durante este periodo, debíamos prestar atención a nuestra seguridad. Especialmente el tiempo que había cambiado de color en Diego, lo que hacía que mi corazón se inquietara más. Parecía que hoy algo iba a suceder. Sin embargo, nada extraño sucedió hasta que llegamos a mi edificio. Si lo invitaba a subir y quedarnos un rato más, sería demasiado ambiguo. Se dio cuenta de mi vacilación y decidió decirlo directamente. ¿Quieres que te acompañe hasta arriba? Apreté los labios y sonreí con torpeza, negando con la cabeza. Es mejor no dar lugar a malentendidos. Lo seguiré en secreto después de que se vaya. Así que entré rápidamente al pasillo. Pero encontré que el pasillo estaba oscuro y el ascensor no tenía electricidad. ¿Hubo una interrupción de luz? Afortunadamente, vivo en el tercer piso, así que no será demasiado cansado subir a pie. El pasillo tranquilo solo tenía el sonido de mis pasos. Aunque no tengo miedo al oscuro, subir las escaleras en mitad de la noche era un poco siniestro. Bagley, parecía que había un sonido detrás de mí. Casi sin dudar, me volví rápidamente. No había nada. He usado esta manera de enfrentar el miedo desde que era pequeña, y es más beneficioso que perjudicial. Ahora, el corazón tenso se ha relajado un poco. Finalmente llegué a la puerta de mi casa y saqué rápidamente la llave. Planeaba entrar y ver desde la ventana si Diego se había ido, para poder seguirlo. Así que vives aquí. Me entró un escalofrío y la llave se me cayó al suelo. El hombre de negro salió de la oscuridad y con un movimiento de la mano derecha, se escuchó el sonido de un arma blanca cortando el aire. Detrás de mí estaba la casa vacía y había varias familias en este piso, pero si gritara ayuda en este momento. ¿Quién saldría? O mejor dicho, ¿quién saldría en primer lugar? No puedo esperar. Mis palmas sudaban descontroladamente y la llave estaba allí, quieta en el suelo. No sé si una persona puede volverse y concentrarse en abrir la puerta en un estado de extrema tensión. Solo sé que la manera más segura ahora es encontrar un momento oportuno. Correr. En solo unos cuantos respiros, la distancia entre él y yo era menos de 10 pasos. Todavía solo mostraba sus ojos y su voz era ronca y con acento. Te advertí. No fui yo quien dijo. Traté de ganar tiempo y buscar su flaqueza. Él se rió con desprecio. ¿Importa quién dijo? Solo serás la primera en morir. ¿No importa? Pero todavía eligió a una mujer primero. Incluso cuando estaba acompañada, prefirió elegirme a mí en lugar del hombre solo. Apreté los puños, listo para parar un golpe con la mano y luego correr. Incluso las personas más profesionales no se atreven a enfrentarse a alguien con un cuchillo, eso lo sé. Así que grité con todas mis fuerzas en el momento en que salí corriendo. ¡Hay fuego! ¡Apaguen el fuego! Él gritó un dialecto que no entendí. Quizás no esperaba que fuera tan enérgica cuando me lancé hacia él, y por un momento me dio espacio para empujarlo. No me atreví a mirar atrás y corrí con todas mis fuerzas hacia el pasillo. Este segundo en el que me equilibré pareció durar siglos. Sin embargo, me equivoqué sobre mí misma. O quizás subestimé a este fugitivo. De repente, sentí un fuerte tirón en mi cabello, como si algo lo hubiera enredado, y me arrastró hacia atrás. Me sentí desesperada y solo había una idea en mi mente: está terminado. En el momento en que me derribó al suelo, la vecina de enfrente abrió un poco la puerta. ¿Dónde hay fuego? Una mujer de unos 30 años salió corriendo. En el siguiente instante, vi la expresión de terror en sus ojos. La puerta se cerró con un boom. Escuché al hombre de negro reírse al lado de mi oído. Entonces, era por eso que se atrevió a seguirme hasta mi casa. En el momento en que la punta del cuchillo se acercaba a mí, me sentí como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Ni siquiera podía sentir el flujo de la sangre. Hasta que una sombra se proyectó frente a mí, escuché el sonido de la piel que se rasgaba y una gota de sangre tibia cayó en mi rostro. Entonces, volví en mí. Joder. Casi sin detenerse, el puñetazo de Diego se estrelló en el rostro del hombre de negro. Me soltó. Con el cabello desordenado, me arrastré algunos pasos hacia afuera, tratando de evitar el rango de movimiento de Diego. Se enzarzaron en una pelea, luchando por el cuchillo. En ese momento, la puerta que acababa de cerrarse se abrió. La mujer salió cargando una silla y se quedó con la boca abierta al ver la situación. Yo estaba en el pasillo, a 2 metros de distancia, los dos hombres estaban luchando en el suelo. Apresuradamente cogí la otra silla al lado de la puerta y me la dio.
Justo cuando la mujer se dispuso a usar la pata de la silla para detener el movimiento del hombre de negro, yo golpeé con el asiento de la silla su cabeza con todas mis fuerzas. El hombre perdió el conocimiento instantáneamente. La mujer se quedó asombrada. No esperaba que yo fuera capaz de hacer eso. Ya he llamado a la policía. ¿Estás bien, chica? Le di las gracias rápidamente y me apresuré a examinar a Diego, quien no se había levantado desde el principio. Sí. La sensación cálida y húmeda hizo que mi mano se estremeciera involuntariamente. Volví a mirar a la mujer y traté de parecer calmada. ¿Has llamado a la ambulancia? La mujer asintió rápidamente. Contuve mi ansiedad y dije, por favor, cuida de ellos. Después de decir esto, me levanté apoyándome en la pared, me acerqué a la puerta y recogí con temblores la llave que se había caído enfrente de la puerta. Tardé 3 intentos en abrir la puerta. Cuando salí con el botiquín, el vecino ya estaba amarrando al hombre de negro con una cuerda. En la puerta del vecino había una mujer con un bebé en brazos. Ella estaba mirando hacia afuera con timidez. Me acerqué sin decir nada y me arrodillé para bandear las heridas de Diego. Pero mi ojo siempre estaba fijo en los números en su cuello. Después de hacer el último nudo, volvió a ser blanco. Otra vez. Le faltan 3 años. 6. Lo siento, chica. El señor me dijo disculpas y yo miré por encima de él hacia la puerta donde se filtraba la luz. La mujer vestida de pijama miraba con preocupación la escena desordenada. El bebé en sus brazos dormía profundamente. Negué con la cabeza y le dije que no había problema. La policía que llegó era la misma que había tomado nuestras declaraciones antes. Después de arreglar la escena, me pidió que me fuera al hospital con ellos y que luego volviera a llenar los formularios cuando tuviera tiempo. Asentí y subí a la ambulancia con Diego, camino al hospital. Durante todo el camino, miraba los números que se desplazaban segundo a segundo en su cuello. Solo le quedan 4 años. Cada vez que lo salvo, pierde 3 años. Pero si no lo salvo, no sobrevivirá ni 3 segundos. Yo solo quería salvar a las personas, pero ¿por qué me he convertido en alguien que acelera su muerte? Diego, con los ojos cerrados, no tenía color en el rostro, igual que cuando lo vi hace unos días. ¿Cuál es su capacidad? ¿La reducción de su vida realmente tiene que ver con que lo salve? ¿Pero por qué tengo la sensación de que tiene que ver con que me salve a mí? En estos 2 casos, casi siempre tuvimos accidentes al mismo tiempo. Si la última vez no fue muy evidente, esta vez fue palpable que él se vio envuelto en mi accidente. Lo que hizo que él también fuera marcado con el color negro. Después de recibir el tratamiento, el estado de salud de Diego se estabilizó. Volví a sentarme al lado de su cama, mirando el informe que mostraba que, aparte de la anemia, no había nada anormal. Incluso si lo hubiera persuadido a hacer un examen físico completo, ya era demasiado tarde. Mi mente estaba en un caos y, finalmente, me dormí por el cansancio. Cuando desperté, vi que él, vestido con el delantal hospitalario, estaba tratando con dificultad de poner una chaqueta sobre mí. Cuando me dio cuenta, la chaqueta cayó sobre mis hombros. Él evadió mi mirada, miró 2 veces el techo y luego se inclinó hacia abajo y tosió. «Te has despertado». Frente a su fluidez de hacer 800 movimientos en un segundo, me sentí aliviada por su estado de salud actual. De repente, perder otros 3 años, cualquier persona normal se sentiría algo incómoda. Al igual que la primera vez, cuando tuvo un ataque repentino de palpitaciones. Afortunadamente, esta vez no tuvo una reacción demasiado evidente, solo estaba tan pálido que se podía ver las venas en su cuello. ¿No tienes nada que decirme? Mi voz era un poco ronca. Desde el ataque hasta ahora, mi cerebro no había descansado completamente y mi cuerpo tampoco estaba del todo relajado. Sí. Dijo él. Sobre tu capacidad. Pude sentir claramente que las palabras que quería decir se le quedaron en la garganta y luego hubo un largo silencio. ¿Sabes cuánto tiempo de vida te queda? Su silencio me hizo estar más segura de que no solo tiene una capacidad similar a la mía, sino que incluso ya sabía de la capacidad que yo tenía. Diego, estoy realmente cansada, ¿vas a seguir en silencio para siempre? Levantó la cabeza y me miró con sus ojos negros como el obsidiana, con una expresión compleja. Él era una persona más fuerte que yo, pero en este momento parecía estar siendo forzado, con un nudo en la garganta. Lo sé. Miró hacia mi cuello. Te quedan 20 años. Me has salvado 2 veces y cada vez te ha dado 2 años más. No me importa cuánto se ha aumentado, ya estoy acostumbrada a ello. Solo me preocupa por qué él tiene que restar años. ¿Por qué cada vez que te salvo,
¿Tu vida se reduce en 3 años? Esta situación es como si se le estuvieran transfiriendo años de vida. Me hace sentir muy incómoda. Él sonrió, se recostó hacia atrás y su mirada se desvió hacia adelante. No tiene que ver contigo, es mi propia elección. Dijo. Mi capacidad es la contraria a la tuya. Cada vez que salvas a alguien, es una bendición, mientras que yo, por la ley de conservación de todas las cosas, tengo que usar mi propia vida para cambiar. Por supuesto que sé lo que quiere decir con su elección. ¿Es realmente necesario llegar a este extremo por algo que yo casi había olvidado? Tú. No te sientas culpable. Cuando te vi por primera vez, solo me quedaban 10 años, ¿no? Entonces, además de ti, he salvado a muchas otras personas. Creo que está loco. Incluso yo, que me encanta entrometerme en los asuntos ajenos, sé distinguir qué es más importante, mi vida o la vida de los demás. ¿Cómo puede reducir tan fácilmente su vida a un solo dígito por otros? Descansa bien. Me marché del hospital. Más exactamente, huí. No puedo aceptar que he borrado tan fácilmente el derecho de alguien a vivir 6 años. Y no puedo enfrentarme a los más de 20 años de vida que no son mías, los cuales he obtenido gracias a mi capacidad durante estos años. La aparición de Diego me hace sentir avergonzada por mi complacencia anterior por poder salvar a los demás. No soy el Hijo de Dios. Soy solo una pseudo-Leifen que hace buenas acciones constantemente para aumentar su esperanza de vida. En comparación con la dedicación de Diego, soy ridícula. Renuncié a mi trabajo. Dios ha sido bastante justo conmigo. Dándome un cuerpo frágil, también me ha dado una buena familia económica. Si el significado de vivir se ha convertido en una respuesta imposible de encontrar, entonces no parece que tenga sentido dedicar mi tiempo a cosas rutinarias. Quiero aprovechar este tiempo para ver un mundo más grande y hacer una autosalvación para mi corazón. He planeado mi ruta y reservado un vuelo para mañana. Antes de partir, fui al hospital. Pero me dijeron que Diego se había dado de alta ayer. Entonces me di cuenta de que no tenía su contacto. Una enfermera pasó a mi lado y, al verme parada frente a la cama vacía, me preguntó a quién buscaba. Cuando dije el nombre de Diego, me pidió que esperara. Luego, trajo una carta desde la recepción de enfermería y me la dio. La tomé con curiosidad y la abrí. Palabra por palabra, todo fue escrito a mano por Diego con su mano envuelta en vendas, durante la noche en que yo estaba dormida. Cuanto más leía, más sorprendida estaba. En este momento, finalmente supe cómo era realmente mi capacidad. Y la persona que me dio esta capacidad no era Dios. Era Él. 7. Todo en el mundo tiene 2 lados, uno brillante y otro oscuro. Fue Diego quien recibió el don de Dios, no yo. Cuando yo estaba en peligro de muerte, Él no dudó en separar la capacidad y darme la parte brillante. Después de todo, era su capacidad y no pudo donar completamente, así que se quedó con la parte oscura. Una vez que salva a alguien, la parte oscura no solo no tiene la capacidad de aumentar positivamente, sino que incluso puede disminuir aleatoriamente. 3 años no es un valor fijo, puede ser un año o un mes. Pero nunca aumentará. Al igual que yo, solo aumenta y no disminuye. Exactamente lo contrario que él. Cuando el brillante y el oscuro coexisten, pueden equilibrarse mutuamente. El poseedor de la capacidad no enfrentará accidentes y la velocidad de aumento volverá a ser constante, en lugar de ser irregular y sin límite. Durante 7 años enteros, Diego no dejó esta ciudad. Solo canceló su identidad, cambió de nombre y siempre estuvo atento a los accidentes que yo podría sufrir. Y es precisamente porque muchas veces, sin que yo supiera, evitó mis accidentes, que cuando nos encontramos, solo le quedaban 10 años. Y la razón por la que decidió aparecer en mi campo de visión en este periodo es que se iba. En estos 7 años, se fue por un año debido a su pasantía. Fue entonces cuando descubrió la ley de equilibrio entre el brillante y el oscuro. Con el paso del tiempo, el brillante y el oscuro, que están separados durante mucho tiempo pero pueden sentir el uno al otro, aumentan la probabilidad de que el poseedor de la capacidad tenga un accidente. En solo unos días, esta suposición se ha demostrado. Así que se va. Antes de partir, quiere compensar el remordimiento de no haber podido verte adecuadamente durante estos años. También quiere decir aquello que nunca ha dicho. E incluso al final, me consoló. Dijo que su tiempo debería haber terminado a los 10 años, y que por la gracia de Dios, ha vivido durante tanto tiempo extra. La elección que hizo a los 18 años, hasta el día de hoy, no le ha dado un solo momento de arrepentimiento. Me quedé completamente estupefacta. Un simple folio A4,
con menos de una página de contenido, pero que cargaba con demasiadas cosas importantes. Es tan irónico, una persona que puede cambiar su vida por la mía. No solo no tenía ninguna impresión de él antes, sino que tampoco tendré ningún contacto con él en el futuro. Recordé el sueño que he recordado hasta el día de hoy, aquel que tuve en una noche de mi 18 cumpleaños. En el sueño, había una luz blanca y un agua cálida me envolvía. Escuché una voz, cálida y tranquila. Dijo: todo estará bien. No pasó mucho tiempo y yo me desperté. La habitación del hospital estaba vacía después de despertar. Después de enfermarme, mi cabeza siempre estaba nublada y no podía distinguir entre el sueño y la realidad, entre el dolor y la relajación. Pero ese día, claramente sentí que había ganado algo. Más bien, había perdido algo. Ahora que lo recuerdo, esa voz era muy similar a la de Diego. Muy similar. Siento un nudo en el pecho. Resulta que no soy una ladrona de tiempo, sino una ladrona de vida. ¿Realmente puedo vivir en lugar de alguien más? Yo, tan común, ¿realmente valgo la pena que él dé su vida por mí? 8. Bai Yan. Una voz familiar. Era el policía que había manejado el caso aquel día. Me volví y vi al hombre que estaba detrás de él, vestido con el delantal hospitalario y empujando una polea con la infusión. Este es Liu Dai, el obrero que salvaste con aquellos dos jóvenes la última vez. Qué coincidencia encontrarte, todavía no te habéis conocido, ¿verdad? Mientras hablaba, rápidamente se separó de Liu Dai. No me acompañes más, charla un rato con la señora Bai. Me voy. Liu Dai me vio y su rostro se iluminó. Sus dos manos llenas de callos tomaron mi mano derecha. Sus ojos turbios se humedecieron de inmediato. Qué buena chica. Si no fuera por ti, mi familia se habría desintegrado. Al final, este hombre de 40 o 50 años se echó a llorar. No sabes, mi hija está en este hospital en tratamiento de quimioterapia. ¿Ese dinero era su salvación? No me importa si yo muero, pero la niña es tan pequeña, tan pequeña. Al final, no podía hablar por el llanto. Apresuradamente le di un pañuelo. Él lo agarró y se secó las lágrimas con la manga. Cuando volvió a levantar la cabeza, todavía había muchas lágrimas en las arrugas de sus ojos. Me tomó la mano y la agitó constantemente, con una expresión muy emocionada. Te llevaré a ver a mi hija. Ella también quiere agradeceros. Estuve de acuerdo y lo seguí hasta una habitación hospitalaria apartada. Había muchos pacientes aquí, pero yo vi de inmediato la cama junto a la ventana. La mujer sentada al lado de la cama vestía con sencillez. Aunque tenía los ojos cansados, su cabello estaba limpio y recogido. En la cabecera de la cama había las mejores frutas de la temporada. La niña calva me miró con curiosidad, pero al ver a Liu Dai, sonrió dulcemente. Papá. ¿Estás de vuelta? Miré a Liu Dai, sus lágrimas ya habían sido secadas con el pañuelo. En este momento, con una sonrisa en el rostro, me llevó hasta la cama. Gigi, esta es la hermana Bai Yan. Es ella quien salvó a papá y capturó al malvado. Los ojos de Gigi se iluminaron de inmediato y se acercó un poco más a mí. Me apresuré a acercarme y tomé la mano que ella me tendía. Gracias a la hermana por salvar a mi papá. En el futuro, también quiero ser tan valiente como la hermana y derrotar a todos los malvados. Cada vaso sanguíneo en su cuerpo era visible, y la mano que me tomaba era huesuda, con una jeringa transparente. Pero aún así, mostraba la sonrisa más dulce y sincera, con la alegría propia de los niños de su edad, como un pequeño sol. He estado en su misma situación, así que sé cuánta energía se necesita para mantener un estado positivo cuando se está en este estado. Ella está usando todas las energías que le quedan para decirle a sus padres, que se esfuerzan día y noche por ella. Estoy bien, papá y mamá, no preocupen por mí. Puse mi mano en su mejilla, me dio un nudo en la garganta y mis ojos se humedecieron. Gigi es genial. En el futuro, definitivamente podrá derrotar a todos los malvados. Papá y mamá también estarán siempre contigo y te ayudarán a derrotar a este malvado que es la enfermedad. Sí. Gigi asintió con fuerza. Liu Dai estaba al lado, abrazando a la mujer, y ella se apoyaba en él. Ambos me miraban a mí y a Gigi con los ojos llorosos. Mirando sus rostros, me pregunté, ¿era así como se sentía Diego en aquel entonces? De repente, creo que puedo entender. La vida es tan frágil, y cada uno de nosotros está luchando con todas nuestras fuerzas por vivir. Tanto los seres queridos que, aunque están en la pobreza y la esperanza parece tan insignificante como el polvo, nunca se rinden. Como la vecina que, a pesar del miedo instintivo,
después de vacilar, todavía decide actuar con valentía. Y el señor que, por su esposa y su bebé recién nacido, se disculpó conmigo sinceramente. Quizás no sean perfectos, pero son tan firmes en su búsqueda de la luz y la justicia. Siempre he tenido dificultades para entender por qué él me comparaba con la luz en su carta. En este momento, en mis ojos, ellos también son como la luz, iluminando mi confusión sobre la vida. Ahora, en mi mente, no hay ninguna idea más que por qué no puede ella vivir. 9. En los siguientes 4 años, visité muchos países. Cada vez que iba a un país, escribía una carta a Diego en las plataformas sociales. Espero que él pueda verlas. Le conté lo grande que es el mundo, que en el desierto puede haber auroras boreales y en el fondo del mar puede haber arena blanca. Cuando se toma una foto, la gente entra con entusiasmo en tu lente para tomarse una foto juntos, y en los grandes festivales, hay almas libres por todas partes. En la noche de fin de año, volví a mi ciudad. En cuanto encendí el teléfono, vi que en la carta de un lugar sagrado que había compartido, había recibido un comentario. Han sido 4 años maravillosos, este lugar es hermoso. Detuve el paso y mi corazón comenzó a latir más rápido. Con nerviosismo, abrí su perfil, pero estaba vacío. Los mensajes privados que le envié no recibieron respuesta. Al mismo tiempo, sin saber por qué, sentí que una fuerza entraba en mi cuerpo. Muy familiar. Como si solo en este momento estuviera completa. Entendiendo lo que estaba sucediendo, reservé un vuelo hacia allí esa misma noche, cancelando la noche de fin de año que había prometido hacia Luo. No recuerdo cuántas veces he leído esa frase de Diego. Solo sé que voy a verlo. El avión llegó al día siguiente por la tarde. Subí a la ladera cubierta de hierba y vi a Diego de espaldas, de pie, bajo el atardecer. Como si me sintiera, se volvió. Su rostro, que no había visto en mucho tiempo, casi no había cambiado en los últimos 4 años. Igual de frío y apuesto, y su color de rostro también había mejorado mucho. Aunque sé que es una ilusión. Así que me acerqué a él y el primer movimiento que hice fue apartar su bufanda. Él me cogió la mano con una sonrisa y con la otra se quitó la bufanda. Después de años, tu forma de saludar también se ha vuelto especial. Miré los últimos 7 días que le quedaban y no pude sonreír en absoluto. Deja de mirar. Dijo, y me puso la bufanda en mi cuello desnudo. En lugar de mirar esta serie de números que no cambiarán, es mejor mirar a alguien que está a punto de morir. Me hizo un nudo. Cuando levantó la vista y vio mis ojos llorosos y enrojecidos, se quedó un momento sorprendido y luego suspiró con resignación. De repente, mi vista se oscureció, fue Diego quien me cubrió la cara con la bufanda. Su voz con una sonrisa se escuchó, no llores, se ve feo. ¿En serio? Saqué la bufanda y pregunté con voz entrecortada. Él estaba mirando el atardecer con la cabeza ligeramente inclinada, y todo su perfil estaba iluminado por un resplandor de oro. Su sonrisa se amplió un poco más, te estoy mintiendo. Me di cuenta de que parece más feliz que antes. ¿Estás muy contento últimamente? Sí, especialmente porque me has elegido este lugar de enterramiento con un buen feng shui. Quiero que hable menos de estos chistes macabros. Viendo mi rostro cada vez más sombrío, él se rió. En parte. Tomó una profunda bocanada de aire frío. He leído todas tus cartas en estos años. Cada vez que dejas un lugar, yo voy a ese lugar. Si fuera por mí solo, probablemente no vería tantas cosas interesantes. Bai Yan, me alegra que estés experimentando el mundo. En este momento, me doy cuenta de que él también temía que me desanimara por no poder aceptar la verdad. Temía que considerara la vida como una carga y no pudiera avanzar ni un paso. ¿Te arrepientes? Pregunté. En estos años en los que finalmente he entrado en su mundo, no he podido abrazarlo ni verlo. Él negó con la cabeza, con ojos brillantes, lo más arrepentido que podía estar, ya lo hice. No. Dije. No he escuchado eso con mis propios oídos. Sus ojos se posaron en mí con calma, y en sus ojos había una ternura y una paz. No es necesario. He leído esa carta y sé que es una persona muy fácil de complacer. Incluso si dice que no es necesario, yo quiero que sepa. Él es un cobarde, pero su amor, no lo es. Entonces, yo lo diré por ti. Me gustas. Su expresión se congeló, la sorpresa en sus ojos finalmente se convirtió en una luz suave junto con el resplandor del atardecer, y se rió cubriendo su rostro. 10. Epílogo. Bai Yan, espero que esta carta te encuentre bien.
Ahora es las 23:32 del 6 de mayo de 2025, y estás descansando con la cabeza sobre la cama donde yo estoy. Una vez más, me has llevado al hospital. Creas o no, este encuentro no estaba planeado por mí. Es culpa mía, cada vez que quiero verte, dudo mucho. Solo cuando te pones en peligro, tengo el valor de aparecer. De todos modos, estoy muy contento de verte. La primera vez que te hice ver en la estación, estaba realmente nervioso. Tuve que esforzarme mucho para controlar mi expresión y mi pulso. No di la lata, ¿verdad? Después, fuiste a buscar a Li Chao. Pensé que habías recordado aquello, pero hasta que vi tu expresión perdida en la puerta de la comisaría, me di cuenta de que me había equivocado. En tu memoria borrosa, yo recuerdo claramente que había una niña que me llevaba en su espalda, tropezando hacia abajo. Aunque se cayó varias veces, hasta sangrar de golpearse la cabeza, se aferró a mí con todas sus fuerzas. Después, fuimos compañeros de clase en el último año de secundaria, pero parece que no me reconociste. Incluso así, siempre te interponías entre la sombra y yo, convirtiéndote en la única luz que me iluminaba. Así que cuando te vi en el hospital, pálida y frágil, me entró un pánico total. Te di la mitad de mi capacidad, con más fervor que nunca, esperando que pudieras seguir viviendo. Aunque el costo fuera abandonar una vida que aumentaba de forma estable y la suerte de no sufrir accidentes. Convertirme completamente en la parte oscura entre el brillante y el oscuro, y aceptar el destino de ser reflejado cada vez que actúe. No me importó. En aquel momento, solo quería que vivieras. Después de todo, también vivo solo. Si no fuera porque la capacidad me eligió, también me hubiera ido con mis padres del mundo a los 10 años. Eres el único faro en mi vida gris, y es lógico que siga tus pasos y proteja tu existencia. Sé el final que me espera, así que corté mis contactos con las personas que conocía hace tiempo, para que no te sintieras culpable si me descubres. Pensé que podía estar siempre en la oscuridad, protegiéndote, pero descubrí que mi existencia haría que la frecuencia de tus accidentes aumentara. Parece que he llegado al momento en que tengo que partir. Antes de partir, hay algo que si no hago, me arrepentiré. Quiero verte una vez, sin quedarme más tiempo. Con este corazón, aparecí en la estación. Otra cosa. Acabo de decirte en secreto me gustas, supongo que no me has oído. Y es mejor que no me hayas oído. Por último, quiero decir que la elección que hice a los 18 años, hasta el día de hoy, no me ha dado un solo momento de arrepentimiento. Parece que se ha levantado el viento. Luego te pondré una chaqueta, esperando no despertar tu sueño. Diego. 6 de mayo de 2025.